Bienvenidos a Conexiones, el viernes 15 de diciembre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted en la transmisión simultánea también en vivo a través de las plataformas digitales en el fanpage de TVO Canal 23, en el de Will Salgado, el de este servidor, y también en la plataforma Periscope de Twitter. La tercera opción, usted puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión continua. Dos números vamos a tener habilitados en adelante a partir del segundo segmento de Conexiones: 2263-0023, 2264-9179, los tiene en pantalla. Tomen nota para que puedan participar con el comentario o la pregunta si lo desean para nuestro invitado. Antes de presentárselo, quien está con nosotros en nuestros estudios acá en vivo en San Salvador, quiero mostrarle los temas que han estado en agenda en los principales medios de comunicación en nuestro país, pero también en redes sociales. La prensa gráfica tituló este día en su portada principal: drama de las familias salvadoreñas en Estados Unidos, padres e hijos separados por agentes en la frontera sur. La foto destacada: joven muere en fuego cruzado. Se trata de Christopher Alexander Hernández, de 23 años, que murió el miércoles en la noche luego de un tiroteo entre agentes especializados de la policía y pandilleros en Brisas del Norte, Tonacatepeque. Queja que acusa al DHS de separar más familias en frontera. La Dirección de Seguridad en Estados Unidos, activistas y abogados que presentaron una demanda ante la Oficina de Inspectoría del Departamento de Seguridad Nacional, reclamando cada vez más casos de padres a los que agentes fronterizos arrancaron de sus hijos. Aquí tenemos el detalle: 24.000 familias y 9.143 niños detenidos en la frontera de Estados Unidos, a pesar de que el año fiscal 2017 tuvo menos detenciones de salvadoreños, dice la prensa gráfica, que en 2016 los números vuelven al alza. La Policía Nacional Civil, que prevé retiro masivo de policías por jubilación. El director de la policía, según la versión de la prensa, reconoció que este año hubo más renuncias de agentes, pero matizó que las razones no son solo por inseguridad. El jefe policial dijo que aumentarán las plantillas policiales en los próximos años. Mientras tanto, en la parte política, los partidos que piden al gobierno de El Salvador reducir $200 millones al presupuesto. Este es un tema que está en discusión todavía, porque la sesión plenaria prácticamente este día estaría quedando abierta para continuar la próxima semana. Hay que recordar que el presupuesto tiene que ser aprobado antes de que concluya el presente año, o de lo contrario, a partir de enero del próximo año entonces estaría corriendo un presupuesto en similares circunstancias o igual al proyectado para el cierre de 2017. Gana IPDC y PCN, que están pidiendo al gobierno la reducción de ese presupuesto. Mientras tanto, un tema totalmente social, de mucho impacto también en las familias, sobre todo por la situación de la economía y la situación social de las familias. Forever, que fortalece la interacción de los abuelos con los nietos. Cientos de jóvenes y adultos que participaron en un convivio en el cual se ha presentado a los estudiantes que se graduaron con el programa de becas que la fundación tiene a nivel nacional. Pero El Mundo dice más de $14 millones en esquelas de tránsito este año. El BMT ha impuesto 442.228 multas entre leves, graves y muy graves, y esto sumado hace un total de más de $14 millones. Increíble. Los abogados que no logran votos para separar a Gregorio Sánchez Trejo en la FEDAES y 5 asociaciones que intentan entrar a esa organización. El diario de hoy dice: el conteo de votos se hará a mano en 2018. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no reunieron los votos para encontrar un conteo electrónico. Sobrinos de Maduro condenados a 18 años en Estados Unidos por narcotráfico. Mientras tanto, se habla aquí el detalle del conteo de votos que será a mano en 2018. Un poco la caricatura que ha hecho Rus en torno al humor gráfico, dice acá, sobre lo que está dejando prácticamente el Grinch en la parte política en nuestro país, y que Jacqueline Rivera también se inscribe como candidata a alcaldesa de la capital. Esta información ha estado en desarrollo durante todo el día. La Fiscalía General confirmó la extinción de bienes a nombre de Jorge Hernández y de empresas o sociedades que se presentaron o se prestaron para la inscripción como testaferros y se realiza en diferentes zonas del país. Hay casas, fincas, ranchos de playa y varias empresas entre lo materializado por extinción de dominio. Un informe de la Dirección General de Migración donde da a conocer los bloqueos de calles que han ocurrido en Honduras, el impacto que tiene a las personas que van en tránsito, las que van para Honduras desde luego y quienes van para Nicaragua o Costa Rica. La sugerencia que hace la Dirección General de Migración es que mejor suspendan sus viajes en tanto continúe la inestabilidad en el vecino país, sobre todo porque hay bloqueos de calles y es imposible circular. Esta información es de la prensa gráfica del pasado martes, donde hablaba de la agudización del conflicto por las plazas médicas, nuevo reclamo de estudiantes que se quedaron sin residentado. También en esta información, el MinSal sin definir selección de residentes. En septiembre se tuvo que hacer la selección de aspirantes a médicos residentes
Sin embargo, a la fecha no hay acuerdos entre las universidades y el MinSal sobre este tema. Estaremos conversando en los próximos minutos. Los aspirantes a residentes que analizan presentar una demanda ante la Sala de lo Constitucional. Esa polémica por la normativa para elegir médicos residentes es lo que tiene en el centro de la discusión. Esta foto fue el 17 de octubre, donde decanos y directores de las facultades de medicina de 5 universidades privadas y de la Universidad de El Salvador pidieron al Ministerio de Salud derogar el acuerdo ministerial número 537. Estaremos hablando más adelante en detalle sobre ese proceso de selección de aspirantes y cómo se modifica, qué implicaciones tiene. Esta es parte también de las manifestaciones que ha habido la semana anterior. La nueva normativa, aquí la tenemos, un poco lo vamos a detallar también a medida avancemos en la entrevista de esta tarde. Aquí es un poco el tema. Por ejemplo, médicos residentes dicen que no hay acuerdo con MinSal para aspirantes, pero lo que tenemos hasta último momento es que ha habido un congelamiento de parte de la norma 537 para residentes de parte del Ministerio de Salud. Pues bien, ha habido una reunión también sobre ese tema y de eso vamos a conversar esta tarde en nuestros estudios en San Salvador. Nos acompaña Joxan López, es aspirante a residente de los estudiantes de la Universidad de El Salvador, ya como médico, aspirante a residente. Joxan, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenido. Licenciado Meléndez, también al público en general, les deseo buenas tardes a la población salvadoreña que está sintonizando nuestra entrevista, esperando de que puedan aclarar ciertas dudas sobre esta problemática que está quejando en las últimas semanas y se ha agudizado con respecto a la selección de aspirantes a médicos residentes. Perfecto, antes de entrar en detalle, quiero recordarles a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacén de Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente del país, en la zona central, paracentral y en el oriente de El Salvador, desde luego. Muy bien, Joxan, para comenzar, a ver, yo creo que hay como 3 grandes temas sobre esto. Trataremos de un poco, ir desglosando cada uno de los temas. Debo entender que una controversia tiene que ver con la reforma al 537, donde entendería, y bueno, vos nos vas a ampliar, que no se puede, el graduado no puede aplicar a un residentado porque se debe esperar un año. Esto agrega más controversia porque parece que es el punto más controversial, pero además tenemos otro detalle que es sobre el pago a internos para los rotativos, ¿no? Y hasta hoy hay 180 plazas y el número de aspirantes entendería que son 380. Pero bueno, entonces esa parte de la selección para plazas remunerados para el año social, hablar de ese tema creo que también es muy crucial. Pero bueno, comencemos quizás con si notas un background, digamos un poco de antecedentes, qué es lo que ha pasado y qué es lo que los ha llevado a ustedes a que al final de cuentas los rectores de 5 universidades se hayan juntado, privadas, incluso con la Universidad de El Salvador, y se hayan juntado ante esta situación que se está generando, y luego ustedes, como estudiantes, aspirantes, como casi médicos ya prácticamente, marcharon esta semana. Danos un poco el antecedente, por favor. Sí, bueno, para comenzar, primero explicarle a nuestro público qué es una residencia médica. Sí. Actualmente, para que un médico general, como mi persona, pueda aspirar a una especialización, tiene que someterse a un proceso de selección. La especialización es un posgrado que nosotros debemos de cursar para poder ser especialistas. En el país, quienes ofrecen este proceso de especialización son las universidades, en conjunto con el Ministerio de Salud, porque una parte es la formadora académicamente y la otra es de la parte asistencial, en el caso del Ministerio. Sí. Se ofertan diferentes especialidades, se oferta la especialidad de medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, psiquiatría, medicina familiar, medicina forense y también anestesiología. O sea, son 8 especialidades, más o menos. Sí, son especialidades y después se subdivide a subespecialidad, que son ofertadas por las diferentes universidades que tienen facultad de medicina, la Universidad de El Salvador y las universidades privadas en diferentes hospitales de segundo y tercer nivel a nivel nacional, tanto regionales como Santa Ana y San Miguel, como Sacamil y Hospital San Rafael, y los hospitales de tercer nivel que ya son conocidos, Maternidad, Bloom, Hospital Rosales y Psiquiátrico, por parte del Centro Médico Nacional, que es el sistema público, y también está el sistema del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, que oferta las mismas especialidades, pero en sus centros asistenciales. De igual manera se ofrece por parte del COSAN en el Hospital Militar y por parte de Medicina Legal la especialidad de Medicina Forense.
Bien, ese es como, digamos, vaya, pero entonces, ¿en qué momento es que se genera toda esta controversia? ¿Cuándo es? Porque todo parecía ir más o menos normal. Bueno, entiendo que no ha sido tan normal, pero más o menos normal. Pero es en septiembre que ocurre la parte más tensa de esto. ¿En qué momento es que se da ese quiebre y dicen entonces, por ejemplo, en el caso de los rectores, dar esa conferencia de prensa? Sí, exacto. Bueno, para obtener las residencias se necesita primero que entrar al proceso. Uno compra una carpeta en la universidad donde quiere hacer su especialidad. Es ahí donde inicia la convocatoria que sale por los medios impresos a nivel nacional, en donde se nos dice la indicación de cuándo se va a comprar la carpeta, cuándo se va a retirar esta en la coordinación de especialidades, y también el examen único que se hizo el 22 de julio. Posterior a ello se publican las notas de los exámenes para los que van a pasar a la siguiente fase, la fase 2, sí, en donde se hizo una psicometría en las diferentes universidades. Después de la fase 2 se publica quiénes van a estar en la fase 3, que ya compete lo que son entrevistas técnicas y la evaluación del currículo. Para ello se nos programa la entrega de 4 copias de currículo, porque son 4 evaluadores en la entrevista. Ellos evalúan el currículum y dan cierta ponderación. Y posteriormente voy a explicar el por qué hubo mucha polémica con respecto al instrumento de evaluación del currículum, que también generó mucho problema, pero que el ministerio ha dicho que eso se ha resuelto a través de su dependencia. Pero bueno, nosotros en la tercera fase, todo normal, entregamos nuestras carpetas, nuestro currículum, esperando la programación de las entrevistas, que según el calendario, esta es parte de la carpeta que uno es la que retira en la Universidad de El Salvador, en donde están aquí las instituciones involucradas y nos dan las generales de cómo es el proceso. Según la programación, la tercera fase tenía que ser del martes 26 hasta el 29 de septiembre con la entrega de currículum, y las entrevistas tendrían que ser aquí del lunes 2 al 27 de octubre. En esa iba a estar programadas y también se iban a realizar, pero no hubo esa calendarización. El día sábado 14 de octubre, bueno, el día 9, se nos convocó por los medios de Facebook de especialidades médicas que había una reunión urgente con los aspirantes a tercera fase de los diferentes hospitales y de las diferentes universidades. Fuimos al auditorio de Derecho de la Universidad de El Salvador el sábado 14, en donde se nos informó la problemática que hasta ese momento no había un acuerdo entre el Ministerio de Salud y las universidades con respecto a continuar el proceso bajo la norma 430, en la cual nosotros, en la carpeta dice explícitamente que bajo esa nos íbamos a evaluar y firmamos un consentimiento informado. Sí, lo que tenemos proyectado, Joxan, acá es justamente sobre esa nueva normativa, y se lo leo así rápido. Por ejemplo, dice, el MinSal creó la normativa 537 para el proceso de selección de aspirantes a especialidades médicas en la red de salud, derogando así la antigua norma 430, ¿va? Según los aspirantes, esto se hizo sin previa consulta de las instituciones de educación superior y el proceso ya se había iniciado bajo la norma derogada. Después habla ahí un poco sobre las desventajas, lo que implica esto, la nueva normativa de selección que vulnera derechos a un proceso igualitario. Explícame toda esta parte, que creo que es relevante, lo tenemos ahora justamente en pantalla, para que los televidentes lo entiendan mejor. La norma 430 fue aprobada en septiembre del 2009, ya con un nuevo gobierno entrante. Entonces, esa norma regía la selección para el proceso de residentes. Esa norma fue sustituida por la norma 537 en abril de este año. La norma, pero el Ministerio de Salud sí mete un poco más de interferencia a esa norma, ya con la aplicación del 537. Exacto, esos son los que las universidades están demandando. ¿Por qué? Porque dentro de los artículos de la norma 537 hay algunos que dicen que las UDP, que son las unidades de desarrollo profesional dependientes de los hospitales y por consiguiente del ministerio, son aquellos que tienen que planificar y coordinar planes de estudio, sabiendo que según la Ley de Educación Superior, la Constitución de la República le da a las universidades estatales y las privadas autonomía en lo docente, en lo administrativo, y en este caso también en lo académico, junto con la Ley de Educación Superior, que faculta que las universidades son las únicas que pueden dictar planes de estudio.
Eso está suficientemente delimitado, la responsabilidad clara que tienen las universidades. ¿Y qué hace entonces el Ministerio de Salud? Ya a partir con esa modificación a la norma 430. Esta fue la de 2009, ¿no? Sí, y fue derogada cuando vino a aplicarse la 537. Ahora, el problema, ¿cuál es el problema? Y por el que también el Ministerio está involucrado directamente junto con las universidades. Como usted sabe, cuando se planifica algo no se hace el mismo día, sino que ya viene con anticipación, cronogramas y todo eso. Igual con el presupuesto nacional de la nación, no se aprueba el 1 de enero. Claro. Se aprueba antes, para que el 1 de enero sea ejecutado, y eso es siempre ha sido. Cuando se inició el proceso de selección, es decir, no la convocatoria, sino que de qué manera se iba a llevar el cronograma, las universidades aducen de que cuando se planificó el cronograma del proceso de selección para los residentes 2018, todavía estaba en efecto la norma 430. Y las universidades aducen de que hay actas en la cual la bipartita, es decir, universidades y el delegado del Ministerio de Salud, fueron las que firmaron ese acuerdo para comenzar todo el proceso. La norma salió el 21 de abril y la convocatoria salió el 29. Por eso que el Ministerio dice de que las universidades han incurrido en ilegalidad porque ofertaron un proceso bajo la norma 430 cuando en el diario oficial fue publicada el día 21 y la convocatoria para la compra de carpetas fue el 29 de abril. Ya. Tengo que hacer una pausa, Joxan. Cuando regresemos, explicarnos un poco más claro esta parte de, por ejemplo, en qué momento es que el Ministerio de Salud está metiendo más las manos en el procedimiento, porque debo entender que las universidades reclamaron, bueno, nosotros somos las delegadas por ley para todo el tema de aprendizaje, la parte estrictamente académica de la enseñanza académica de los alumnos, y entendería que hay un poco de reclamo porque el Ministerio de Salud también se está metiendo en esa área. Entonces, cuando regresemos, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Vamos a tener habilitados en adelante dos números de teléfonos que están apareciendo en pantalla: 2263-0023, 2264-9179. Les recuerdo, nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales en todo el país. Las encuentra en el occidente, en la zona central, para central y el oriente de El Salvador. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Es un gusto que nos acompañe. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Joxan López, aspirante a residente de la Universidad de El Salvador, está con nosotros. Estamos conversando sobre la controversia que se ha instalado alrededor de modificaciones a normativas en las que los decanos o los rectores de universidades privadas y también de la Universidad de El Salvador, estudiantes, también han reclamado al Ministerio de Salud por modificaciones que se estarían haciendo de forma arbitraria a las normativas y que tiene afectación directa sobre el proceso de formación de los estudiantes y obviamente ya los potenciales médicos que están en formación en los hospitales. Joxan, te preguntaba entonces en el segmento pasado, ¿qué tipo de impacto es el que tiene entonces esa modificación? ¿Hasta dónde se está vulnerando, por ejemplo, las atribuciones en términos de ley que tienen las universidades y hasta dónde está yendo más allá el Ministerio de Salud en sus facultades? Explícanos. Muy bien. Bajo la norma 537 se le da facultades que no le competen al Ministerio de Salud porque su componente es asistencial y el componente de formación académica viene por las instituciones de educación superior, en este caso las universidades. Y eso sí está claro, o sea, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿de qué forma se mete entonces en esa parte? Se mete cuando le da facultades a la UDP de planificar planes de estudio, los cuales no le competen, y también en la forma de evaluación, ya que en la evaluación, según la nueva normativa, le compete la evaluación académica a la UDP, que depende del hospital, y la evaluación asistencial, que también le compete al hospital. Es decir, al final de cuentas, el hospital estaría evaluando el 100% de la nota de los médicos residentes. Y eso es lo que afecta directamente a la formación del médico. En una reunión, el señor viceministro, el doctor Robles Ticas, decía de que quienes forman a los médicos residentes son los hospitales y no las universidades. ¿Por qué? Porque dentro de los hospitales nosotros tenemos nuestras prácticas. Y tiene razón, dentro de los hospitales tenemos prácticas, pero también hay un componente académico, porque si no, no estaría estructurado a estudiar 8 años para ser médico. ¿Por qué? Porque hay un plan de estudio dictado y que está regido bajo el Ministerio de Educación y también
bajo la Ley de Educación Superior, en que dice que para obtener el grado de doctor en medicina se necesita 7 años de estudio, un internado rotatorio y cierta cantidad de unidades valorativas. Y se hace más con respecto al año social. Ahora, la formación viene de parte de la universidad y la cuestión asistencial de parte del Ministerio de Salud. Eso no hay controversia, pero el Ministerio de Salud, con la nueva normativa, quiere atribuirse aquellas competencias las cuales no las tiene y que son parte de las universidades. Ya, y ustedes comparten plenamente entonces lo que los rectores han expresado, o sea... Sí, compartimos que la formación es de los dos, de las universidades y de los hospitales. Lastimosamente, en esta cuestión bipartita, Ministerio de Universidades, nosotros los aspirantes hemos quedado en juego cruzado. Las universidades están defendiendo sus intereses como IES con respecto a la formación y el dictamen de los planes de estudio, y el Ministerio está defendiendo su posición de que a ellos se les ofertan las plazas, es decir, las plazas son asignadas al Ministerio como becas remuneradas. Ahora, Joxan, cuando se modifica la norma que estamos hablando, en 2009 hubo un proceso de consulta hasta dónde fueron incluidas las universidades, los estudiantes. Eso es importante que lo conversemos para ver un poco el antecedente, pero también saber ya cuando se hace la modificación y se establece ya la norma 537, también, o sea, cómo se desarrolla ese proceso. Muy bien, antes del 2009 no había un programa por ley de especialidades. Todos aquellos especialistas antes del 2009 tienen un diploma. Los diplomas a nivel nacional ya no son valederos, porque no es acreditado por una universidad. Del 2009 para acá, todos aquellos que salen de la residencia llevan una titulación. En la conformación de la norma 430 hubo participación de las universidades y el Ministerio, igual lo hubo en la 537, pero fue de manera parcial. Las universidades aducen de que solamente se le invitó a la primera reunión del CAMI, que es el Comité Administrativo Médico Institucional, pero que ya después ya no hubo reuniones, y que como ya no hubo reuniones, el Ministerio siguió creando la normativa hasta que fue publicada. Es decir, no hubo una participación total en la elaboración de la norma 537. Posteriormente, la señora ministra había dicho de que los errores que se habían cometido en el instrumento de evaluación eran errores de dedo. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que habiendo bastantes instancias jurídicas y de comités se puedan cometer errores de dedo en una normativa que va a afectar a la formación de los futuros médicos residentes y especialistas del país? Ahora, Joxan, pero evidentemente alrededor de esto, ustedes sí son afectados. Somos afectados. Estamos siendo afectados. ¿Qué implicaciones va a tener entonces esto para ustedes? ¿O ya está teniendo, por ejemplo? Sí, ahorita las implicaciones es que ya para estas fechas que estamos, ya tendríamos que estar nosotros en un curso de inducción. El curso de inducción es de noviembre a diciembre de este año, para comenzar el 1 de enero ya con el nombramiento de médicos residentes en las diferentes especialidades. El Instituto de Desarrollo y Seguro Social ya tiene su curso de inducción, igual las otras dependencias como el COSAN y Medicina Legal. Los únicos que estamos en este impasse y de incertidumbre, que todavía no hemos finalizado la fase 3, somos los que estamos aspirando al Centro Médico Nacional. ¿Y eso qué les va a implicar si no hacen? Bueno, ya se pasó diciembre, ¿no? Prácticamente ya hay un desfase, pero eso les puede implicar a ustedes incluso cargarles un año adicional o tener que esperarse un año más, pregunto. No, esto afectaría más que todo en la cuestión asistencial. La formación académica comienza en febrero cuando las universidades comienzan sus planes de estudio, pero aquí en el país todos los días hay accidentados, siempre hay problemas de salud, y el 1 de enero mucho más por las personas que están en las fiestas de fin de año, lo que implicaría que este proceso de selección no finalice antes de terminar este año. Es que el 1 de enero del 2018 no habrían 115 médicos residentes con calidad de residentes de primer año en las diferentes especialidades en los hospitales del Centro Médico Nacional. Y entonces tendría que ajustarse con menos personal. Exacto. Para poder asistir a la gente, a los pacientes. Exacto, porque ahorita los R1, los residentes de primer año, pasan a R2, el R2 a R3. Entonces el R2 y el R3 se sobrecargarían laboralmente porque tendrían que turnear más durante la semana y se le va a sobrecargar el trabajo que haría el residente de primer año. Evidentemente eso
Evidentemente tendrá una repercusión sobre la calidad de asistencia en los hospitales para los usuarios. Sobre la calidad de la atención. Por eso nosotros en nuestro comunicado responsabilizamos a las partes involucradas de que si para el 1 de enero no hay residentes, la afectación de la atención a la población sería responsabilidad de aquellas que están involucradas en este proceso, es decir, las universidades y el Ministerio de Salud, por haber creado este impasse. O sea, volvemos siempre, al final son los usuarios, en este caso los pacientes serían los más afectados. Sí. Ahora bien, Joxan, lo que tenemos proyectado acá, decanos y directores de la Facultad de Medicina de 5 universidades, que es, incluyendo la Nacional, la Universidad de Salvador, perdón, que pidieron al Ministerio de Salud derogar ese acuerdo ministerial. Pero aquí ellos agregan un elemento que me parece que es importante que me lo aclares. Dice, ¿por qué criterio? Dice, algunos puntos del nuevo acuerdo podrían beneficiar a los aspirantes extranjeros. Cuando uno lee esta parte, aspirantes extranjeros, inmediatamente piensa, bueno, es el caso de la ELAM, por ejemplo. Te pregunto. Sí, exacto. Con eso hay que tener un poco de cuidado, licenciado, porque nosotros hemos tenido cuidado en no estar mencionando a los médicos que son graduados del ELAM. Ha habido otras instancias que lo han hecho y sabemos de que la normativa en su instrumento de evaluación habían cosas que eran muy peculiares, en donde ponderaban más el tiempo de graduación como médico en menos de 5 años, cuando ninguna universidad a nivel nacional, sea nacional, en este caso la UES, o las universidades privadas, gradúan antes de los 8 años. La realidad de nuestro país dice que el estudiante de medicina se gradúa de entre 8 a 10 años, no menos de 5, pidiendo también que sean más jóvenes. Pero la pregunta es, si usted estudia 8 años, es raro que usted salga de 23, 24 años. Solamente aquellos que se gradúan más rápido, y los planes de estudio de aquí de El Salvador son de 8 años, mientras que en otras universidades son de 5 o 6. Aparte que ponderaba con mayor número la experiencia a nivel rural, cuestión que nosotros no tenemos. Hacemos un internado rotatorio en los hospitales nacionales y 1 año en el servicio social, y de ahí uno podía aplicar a la residencia. No hay espacio ahí para poder aplicar con esos 2 o 3 años de experiencia en el área rural, que muchas veces cuentan médicos que son incorporados de las universidades extranjeras, porque vienen a formarse en los ECOS y tienen más experiencia. Entonces miramos ahí en cierta manera de que podría haber un beneficio a aquellos estudiantes que cumplieran con esos requisitos, los cuales no los cumplen, no es porque no querramos, sino que porque la realidad es distinta para nosotros los graduados en las universidades nacionales. Sí, porque en todo caso lo que se establecería es totalmente un desequilibrio. En la forma, en el rasero de cómo se mide. Y nosotros exigimos eso, que ya sea médicos nacionales, ya sea de la universidad estatal, privada o médicos extranjeros, nos sometamos bajo las mismas reglas del juego y de manera equitativa para no perjudicar ni beneficiar a nadie, sino que sea de una manera justa. O sea, ustedes no están pidiendo más ni menos para ustedes, tampoco para los otros, simplemente que sea igual. Igual, equitativo. Ya, lo que tenemos acá, Joxan, no sé si alcanzaste a leer esto, en la prensa gráfica dice el MinSal que congela parte de la norma 537 para residentes. Y te voy a leer un poco acá de lo que dice la nota que de Evelyn Machuca de la prensa gráfica, dice que al Ministerio de Salud le tocó ceder ante la Facultad de Medicina, Odontología y Ciencias de la Salud de 5 universidades en torno al conflicto sobre las normas técnicas bajo las cuales serán seleccionados los médicos residentes de primer año para 2018. La ministra del ramo, Violeta Mengíbar, confirmó, esto fue ayer, que decidió congelar algunos aspectos de la nueva normativa 537 debido a que las universidades no solo no están de acuerdo con esos aspectos, sino que riñen con cómo ha sido llevado a cabo el proceso de selección de los aspirantes a residentes en los últimos meses. Ahí continúa narrando un poco. ¿Qué ha pasado con estos? ¿Estás al tanto de esta información? Exacto. Primero, cuando este conflicto se hizo público con la conferencia de prensa del 16 de octubre, las universidades quisieron una audiencia con la señora ministra, pero se encontraba fuera del país. Enviaron una pieza de correspondencia, en las cuales ella los recibió el 31 de octubre, si no me equivoco, en donde en el despacho ministerial, según comentan las universidades, ella aceptaba que se hicieran adendas a la norma 537 para solventar el conflicto. Posteriormente se llevaron mesas de negociación, en donde nosotros como aspirantes también hicimos nuestra parte a nivel legal,
y mandamos una carta al Ministerio de Salud, a viceministros, ministros, el Ministerio de Educación, Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos y la Presidencia, en donde exponíamos nuestro caso y la solución que nosotros dábamos, que se creara un periodo transitorio para nosotros bajo la aplicación de la norma 430, porque no estaba contemplada en la nueva normativa un periodo de transición para los que habían entrado bajo la 430, que estaba derogada y que se iban a regir bajo la 537, y nosotros que bajo el proceso de selección entramos bajo la 537, pero que habíamos firmado un consentimiento informado y cuya programación estaba bajo la 430. Pedimos un periodo de transitoriedad. Las universidades retomaron nuestra propuesta, lo hicieron como universidades, pero el ministerio contestó con medidas especiales transitorias, que no eran lo mismo. Ahora, ¿no se estaba pidiendo de parte de ustedes o la Facultad de Medicina que se derogara la actual normativa? ¿O sí? No. Si pedían que se derogara, no. ¿Y volver a la de 2009, no? No. Pedíamos que se creara un periodo de transitoriedad, es decir, que solamente para nuestro proceso fuera la norma 430 y que el otro año siguiera la 537 con el compromiso de que se crearan reformas adecuadas para evitar conflictos futuros. Vale, pero ustedes entran con esa norma. 537. Con esa norma entraron, o sea, y ahora es que les están cambiando las reglas del juego. Sí, ahorita lo que pasa es que como no ha habido acuerdo con las universidades, hemos quedado entrampados. Las medidas especiales transitorias no satisfacieron a las universidades porque, según el análisis jurídico de las universidades, esto también entraba en vacíos legales para una futura selección. Esa fue la respuesta de las universidades que mandaron al ministerio. El ministerio, cuando vino a la última reunión, fue donde se dio el impasse porque, según palabras del señor viceministro, que la doctora Violeta Mengíbar, ministra del Ministerio de Salud, decía que no se podía revivir a un muerto, es decir, la norma 430, y que se seguía bajo la 537. Es decir, se vio una postura intransigente del Ministerio de Salud, que la 537, mientras que las universidades decían, hagamos transitoriedad y reformemos la 537. Ahora, pero eso le generaba a usted incertidumbre, porque ustedes entran con una normativa y después se la están modificando, están cambiando las reglas del juego en el camino. Sí, a nosotros se nos modificó, porque cuando nosotros firmamos el consentimiento informado, decía expresamente que era bajo la 430, pero en el camino nosotros no nos dimos cuenta hasta que se nos informó por parte de las universidades que el ministerio exigía de que se finalizara bajo la 537 que estaba en vigencia. O sea, que a usted les cayó la modificación de sorpresa, ¿no? ¿No les dio chance de...? No nos fue notificado en ningún momento, ni por parte de las universidades, ni por parte del Ministerio de Salud. Antes del 14 de octubre no supimos nada de ello. Si nosotros pensábamos de que el proceso de selección se iba a dar de una manera normal como en otros años, pero el 14 de octubre se nos dijo por parte de las universidades de que se tenía que aplicar la 537 y nosotros en ese momento se nos creó la incertidumbre de cómo íbamos a finalizar porque no había un acuerdo real entre las dos partes que son responsables del proceso de selección. De acuerdo. Quiero leerte un párrafo también de la nota que estábamos viendo de la prensa gráfica sobre este tema, porque dice que a grandes rasgos la titular del Ministerio de Salud explicó que parte de esos aspectos congelados son el examen psicológico y el número de años de estudio de la carrera universitaria, un aspecto que, según la denuncia de los decanos, privilegiaba a estudiantes formados en Venezuela y en Cuba, porque según la nueva normativa deberían ser mejor ponderados aquellos estudiantes que lograsen cursar su carrera en menos de 5 años, cuando la ley de educación superior establece que son obligatorias 224 unidades valorativas, es decir, un plan de estudios que no dura menos de 7 años. ¿Es correcto esto? ¿O si nos puedes ampliar un poco? Exacto. Dentro de la nueva normativa estaba el instrumento de evaluación que mencioné sobre la ponderación de los años de estudio, de la edad cronológica y también con respecto a la experiencia en el área rural. Posterior a que la universidad hiciera esta denuncia pública, apareció en el sitio web del MinSal que ese instrumento estaba derogado y que se iba a cambiar por órdenes del CAMI, que es el Comité Administrativo Ministerial Interinstitucional. Y en el nuevo acuerdo ministerial que el Ministerio de Salud mandó con fecha 11 de diciembre a las universidades, dice de que los instrumentos de evaluación van a ser dictados por una comisión bipartita,
Es decir, ahorita no hay definición de cuáles van a ser los instrumentos de evaluación, y por eso que dice la señora ministra que esos aspectos están congelados, porque ahorita no hay instrumentos, sino que se tienen que crear por una comisión bipartita, pero esa comisión no existe todavía porque no hay acuerdo. Ahora, mientras tanto, ¿sí les va a provocar algún retraso, un retraso a ustedes? Un retraso con respecto a la selección. ¿Y podría ser incluso hasta de un año ese retraso o no? No, podría ser de meses, pero esto afectaría principalmente a la población usuaria del 1 de enero y probablemente académicamente a nosotros. Bien, perfecto. Vamos a ir en este momento a una pausa. Les recuerdo, tenemos habilitados 2 números de teléfono, están apareciendo en pantalla. Como siempre, 2263-0023, 2264-9179. Si quieren participar pueden hacerlo. Vamos a una pausa, regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Mi nombre es Mari Portillo, pertenezco al Team Aves. Comencé hace 3 años porque quería cambiar mi estilo de vida. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que se animen a correr. Muevan el brazo, muevan el brazo, muevan el brazo. Para mí ha sido una experiencia muy bonita pertenecer a este team que nos motiva a ser cada día mejores atletas, mejores personas, a tener un estilo de vida diferente. A pesar de que tengo poco tiempo de haber comenzado, he podido sobresalir en algunas carreras, gracias a Aves, al apoyo que nos dan, nos brindan nutrición. Para mí, correr ha sido cambiarme la vida, porque uno se siente más vivo, más motivado, y la verdad es una experiencia muy bonita. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que lo hagan y van a ver la diferencia. Joxan, tenemos 2 temas pendientes para analizarlos en los últimos 10 minutos, poco tiempo sin duda alguna, pero para cerrar, de lo que estamos hablando sobre la norma 537, porque tenemos el otro tema del pago internos para internados rotatorios, las 180 plazas, ¿no?, que están habilitadas cuando son 380 los que están aspirando, ¿no?, internos aspirantes, más todo este tema de transparencia en la selección para plazas de remunerados para el año social, que son 2 temas adicionales. Pero bueno, tuvieron una reunión justamente hoy en la tarde con ¿quiénes estuvieron del Ministerio de Salud? Estuvo los señores viceministros, el doctor Espinosa y el doctor Roblesticas, más la licenciada Elías, que es jefe de Recursos Humanos, el jurídico de parte del Ministerio, y también tuvimos la presencia de los directores de hospitales de la red nacional. ¿Qué hubo de resultado? El resultado, nosotros cuando nos dimos cuenta de esta convocatoria, que fue hasta las 6 de la tarde del día de ayer, menos de 24 horas para convocar, nos apresuramos a tener la presencia de 2 delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que estuviera presente en esa reunión. Al final, el discurso del Ministerio fue para informar sobre la problemática y que ellos están en la disposición de negociar, están con apertura, pero en cierta manera acusaron a las universidades de que ellas son las que están entrampando el proceso. Nosotros perdón, ¿quiénes estuvieron además de ustedes como estudiantes? ¿De las universidades no hubo nadie de representación o sí? No, es que fue una convocatoria que hizo el Ministerio de Salud para los aspirantes. Ah, con los aspirantes directamente. Directamente. Entonces tuvimos la mayoría de aspirantes en el auditorium del Hospital de la Mujer. Nos presentaron en pantalla las posibles fechas para las entrevistas y también para el curso de inducción y para la cuestión de la contratación. Por algo curioso, licenciado, decían de que esa era una propuesta, pero como no estaba en la bipartita todavía las universidades, no se podía iniciar el proceso de entrevistas porque tienen que ser 4, 2 de la universidad y 2 del MinSal. Pero curiosamente, durante la reunión, en la página de Facebook del Hospital Nacional Rosales, aparecieron
la fecha y los listados para las entrevistas que iniciaban el lunes 18. Cuando ahí mismo en la reunión, el señor viceministro, y también lo dijo el jurídico, de que eso era una propuesta y que mientras tanto las universidades no se pusieran de acuerdo para mandar a sus entrevistadores, no iniciarían el proceso. O sea que casi que en simultáneo, los estaban reuniendo diciendo una cosa, pero lo que estaba apareciendo en página web era otra. Exacto, exacto. Se le cuestionó eso y el jurídico dijo de que eso era un error, de que, como él había dicho, que mientras no hubiera un acuerdo bilateral entre la universidad y el MinSal de mandar a sus entrevistadores 2 y 2, no iniciarían las entrevistas. Entonces quedamos con el respaldo de la palabra de los señores viceministros y de su jurídico, de que esa publicación que se hizo en la página de Facebook del Hospital Rosales, pues no tenía efecto. Pero además, ¿hubo algún acuerdo, firmaron algún documento No. ustedes o no? Entonces No. todo fue verbal. Informativo. El único acuerdo, por decirlo así, que se llegó fue que como había presencia de la Procuraduría, que se iba a pedir mediación por parte de la Procuraduría entre las 3 partes involucradas, universidades, Ministerio de Salud y aspirantes. Entonces, se eligieron a los representantes de los aspirantes para llevar este proceso de información de las reuniones que pretende hacer la Procuraduría para llegar a un acuerdo que no tenga que implicar cuestiones legales, ya que como usted sabe, las universidades han dicho de que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad. Exacto. A lo que el jurídico del ministerio dijo de que nosotros como aspirantes teníamos que elegir o en una cuestión jurídica o un acuerdo, porque el jurídico dijo que también el ministerio tiene muchos abogados para la cuestión jurídica. Pero igual, eso ya no nos compete a nosotros, sino que a las 2 partes que según la norma son las que son responsables de dar inicio, duración y finalización de este proceso y la formación para los médicos residentes. A ustedes finalmente ya decidieron salir también a las calles, ¿no? A expresarse públicamente. Sí. Hicieron una actividad esta semana. ¿Van a continuar si esto no se define o también algún compromiso? No. Esta semana, el día lunes, salieron los futuros internos que van para su internado 7º año y los futuros médicos de servicio social en compañía con algunos aspirantes que fueron de manera personal a la marcha, en donde abogaban por nuestra causa, abogaban también por la remuneración completa de los internos y una distribución justa y el aumento de plaza para los médicos que van al servicio social. Posteriormente, los residentes del Hospital Bloom, junto con los internos de ese hospital, hicieron una marcha al MinSal para exigir de que se finalizara el proceso de selección de los aspirantes para el 2018. Nosotros como aspirantes hemos tomado bien mediatizar esto, pero no de una manera negativa, sino que de una manera formal a través de conferencias de prensa y dando entrevistas en los diferentes medios para esclarecer y dar a conocer nuestra problemática a la población en general. De acuerdo, vamos a ver si avanzamos porque sí se nos fue el tiempo, pero bueno, en el pago a los internos los internos, estos son los rotatorios, ¿no? La cantidad de plazas, obviamente, que se están ofertando no alcanza a cubrir toda la demanda que se tiene. ¿Qué está pasando ahí? Son 180 plazas que se ofrecen a todos los internos a nivel nacional, pero triplican algunas veces o duplican los internos que van para su internado rotatorio. La selección se hace por nota, es decir, se escoge las 180 mejores notas. La más alta. Y después ya los demás quedan ad honorem, pero ya sea ad honorem o con pago, cualquier interno tiene las mismas funciones, se le exige igual, laboral y académicamente. Entonces, por eso los compañeros futuros internos están abogando para que el ministerio les dé plaza a todos, porque todos se someten bajo la misma regla, solo que unos les pagan y otros no. Entonces es un trato injusto para aquellas personas que no se les pagan simplemente porque no alcanzaron una nota máxima. Ahora, pero en todo caso me imagino que incluso sacando las mejores notas, habrá muchos que tienen buenas notas y quedan fuera. Exacto. O sea, porque el número de plazas es reducido. Si hubieran 180 días, habrían 9, de los 9 para abajo que no tuvieran plaza. Ya, y luego tenemos entonces que están también exigiendo la transparencia en la selección para las plazas remuneradas para el año social. Exacto. En esta manera, igual, los médicos de servicio social duplican el número de plazas que oferta el Ministerio de Salud. Pero para la distribución, antes se hacía una rifa, literalmente una rifa. Pero hoy se hace un examen de conocimiento y ese examen pondera la selección para la asignación de la plaza.
Pero lo que denuncian los futuros médicos en el servicio social es que el examen venía redactado de una forma confusa y que no preguntaban aquellos aspectos que en realidad uno va a ejercer como médico en servicio social, que son las normativas para atención de embarazadas, para atención de niños y los otros programas que el Ministerio ofrece para la atención del primer nivel, que preguntaban más que todo acerca de la actual reforma, es decir, aspectos técnicos que el médico en servicio social debe de conocer, pero no a exactitud, porque lo que debe de conocer son aquellos conocimientos que le van a ayudar a resolver la problemática de salud a las personas. Hoy se hizo la distribución por la mañana y han sido afectados muchos médicos que han tenido buenas notas en toda su carrera, pero tuvieron mala nota en este examen y van ad honorem. Es una lástima. Claro, ahora, mientras tanto, ¿y todos estos temas en paralelo se están abordando en alguna mesa o simplemente se están viendo de manera unilateral, tema por separado? Hemos tenido conversaciones con los representantes, en caso de los aspirantes nosotros, también con algunos representantes que van al servicio social y de los futuros internos, para ver de qué manera esto se puede consensuar. De igual manera, ellos han hecho sus exigencias a las diferentes facultades para que hagan también su papel de exigencia al Ministerio de Salud, y los futuros médicos de servicio social mandaron una nota, interpusieron una pieza de correspondencia a la Asamblea para el aumento de plazas. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, Yoxan. A lo mejor en enero podemos ver un poco cómo va avanzando esto. El espacio está abierto para que ustedes puedan participar. Te agradezco que hayas participado esta tarde con nosotros, muy amable. Muchas gracias también a usted, licenciado Meléndez, y a TVO por darnos esta oportunidad de expresar nuestra problemática. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos el próximo lunes, 5 de la tarde. Que descansen el fin de semana. Buenas tardes.